de la aflicción, el ciclo decadente de la aflicción. Y esperamos, con el favor de Dios, seamos edificados por medio de su palabra. Hermanos, uno de los recuerdos de mi infancia y de la infancia de mis hermanos, desde luego, y debo decir que lo retengo vívido en mi corazón, era cuando por alguna razón estábamos, ya sea por vacaciones o lo que fuera, en casa de nuestra abuela materna, y usted escuchaba, podría escuchar una instrucción diciendo: no corran por allí, no se metan por acá, a lo cual minutos después usted iba a escuchar el llanto de algún niño en respuesta al haber ignorado la instrucción. Pero ese no es el recuerdo que más me marca. A todos nos pasó. Sin embargo, cuando estaba uno retorciéndose de dolor o sobándose la herida, nunca olvidaremos, y podrá preguntarle a cualquiera de mis hermanos, la risa casi maquiavélica de mi bisabuela mientras pronunciaba 5 palabras: el que no oye, sufre. Era demoledor la manera en que mi bisabuela lo hacía. Señor la tenga en su gloria. Pero estas cortas y simples palabras tienen implicaciones mayúsculas, principalmente, hermanos, en la vida del creyente. Y el pasaje que vamos a ir a través de, el pasaje que pudimos leer esta mañana, gracias hermano, es un testimonio vívido, un cuadro en alta definición de lo que es esta gran realidad espiritual. Recuerden, hermanos, el autor del libro de Jueces tiene la intención de darnos un prólogo, darnos una introducción de cómo llegamos al periodo de los jueces, cómo llegamos al periodo de Débora, cómo llegamos al periodo de Otoniel, cómo llegamos al periodo de Sansón, de Jefté. Y pudimos observar, hermanos, que el pueblo de Israel estaba en una misión. Estaban en la misión de conquista en virtud del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos después, en virtud del pacto de Dios para con su pueblo. Y hermanos, mientras leemos el libro de Jueces, hemos de tener en nuestra mente, rondando y circundando, la palabra pacto. Pacto. Hoy más que nunca podemos leer el estandarte que tenemos aquí. Dios es un Dios de pactos. Así es como Dios se relaciona con su pueblo. Sin embargo, pudimos ver en el capítulo 1 que el pueblo de Israel fue negligente en su misión de juzgar a las naciones que estaban en la tierra de Canaán, y en lugar de echarlas, hicieron comunión con ellas, ya sea por motivo de temor, ya sea por cobardía, e inclusive lo hicieron por lucro personal. Recuerdan, lo leímos, ¿verdad? Algunos de ellos estaban cobrando impuestos, aun cuando Dios dijo: échenlos fuera. ¿Ok? Y vimos las consecuencias de eso. Hay un declive espiritual que resulta precisamente de esa circunstancia. Porque no solamente no echaron a las naciones y se mezclaron con ellas, sino que para más INRI, como nos recordó el hermano Adrián, dejaron de enseñar el camino del Señor a la siguiente generación.
De ahí vino la exhortación del hermano Emilio, del hermano Adrián, la semana anterior. A partir de aquí, hermanos, vamos a ver el segundo paso hacia el declive espiritual. Vamos a ver el sumario, pudiéramos decir, hermanos, inclusive los rayos X que muestran el diagnóstico del pueblo de Israel. Y nos va a mostrar bajo qué prisma debemos leer el libro de Jueces. Hay un ciclo, hermanos, que vamos a ver repetido una y otra vez. Y hermanos, ya les he mencionado que cuando la palabra de Dios repite algo, su intención no es ser aburrido, su intención es hacer énfasis. Es precisamente en la repetición donde agarramos la importancia, donde aferramos el aprendizaje. De modo que vamos a ver una radiografía de la cual, hermanos, vamos a obtener una gran lección para la iglesia del Señor hoy. Y es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana: el ciclo decadente de la aflicción. Y hermanos, esta mañana hay 4 cosas que quisiera observáramos en el favor de Dios. Primero veremos el antecedente del ciclo. Veremos qué llevó al inicio de este ciclo. Vamos a ver el inicio del ciclo. Vamos a ver la naturaleza del ciclo. Y vamos a ver también las consecuencias del ciclo. Y espero, hermanos, que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Quisiera, hermanos, que, como mencioné, viéramos primeramente el antecedente del ciclo. Y para enfatizar el antecedente, voy a pedirles que retrocedamos un versículo, no solamente un versículo de nuestro texto clave. Quisiera que me acompañaran a Jueces capítulo 2, versículos 10. Jueces capítulo 2, versículo 10, el cual dice de la siguiente manera: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, note, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El antecedente, mis amados hermanos, es importantísimo. La generación que se levantó luego de la muerte de Josué tenía una característica muy particular: no conocía a Jehová, y por ende tampoco conocía sus obras. El hermano Adrián nos exhortó la semana pasada, y no vamos a ahondar ahí, hermanos y hermanas, en la importancia de procurar transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. Es fundamental. Y aquí lo vamos a ver en la práctica, lo que resulta de obviar ese principio. El ciclo de la decadencia que mencioné, el ciclo decadente de aflicción, inicia precisamente con el desconocimiento de Dios. Y hermanos, hay algo importante que debemos decir y debemos recordar: no hay conocimiento más importante que el conocimiento de Dios. Voy a repetirlo: no hay conocimiento más importante que el conocimiento
de Dios, sin importar qué es lo que nuestra sociedad o nuestra cultura nos quiera decir. Algunos se sienten felices con saber de dónde o conocer cuándo va a venir el cheque del 15 o del 30. Algunos se sienten felices con saber que sus hijos están graduando de la universidad. Pero el conocimiento, hermanos, más importante es el de Dios. En la década de 1970, un consultor le pregunta al pastor fallecido, R.C. Sproul, la siguiente pregunta. Le hace dos preguntas. La primera: ¿qué es lo más importante que puedes enseñar a los no cristianos que ellos no sepan? La respuesta de R.C. Sproul fue la siguiente: eso es fácil. No saben quién es Dios. Y todos podemos decir amén. Pero la segunda pregunta es: ¿qué es lo más importante que los cristianos o los creyentes no saben y que necesitan saber? La respuesta de R.C. Sproul fue la siguiente: esa también es fácil. No saben quién es Dios. R.C. Sproul decía: necesitamos conocer de teología, especialmente la doctrina de Dios. Y hermano, no le estoy diciendo esto en modo de que se asusten de que tengo que entrar al seminario necesariamente. Lo que estamos diciendo es la verdad establecida en la profecía a Oseas. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios lo encontramos únicamente en su revelación dada en la santa palabra de Dios. Aún los creyentes debemos conocer a Dios. Dice nuestro versículo clave para el discipulado bíblico: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza. ¿Y en qué hay que alabarnos? Dice Jeremías, estoy parafraseando: en conocerme y entenderme. Y hermano, déjeme decirle que vamos a tener una eternidad completa para hacerlo. Ningún cristiano puede decir, aunque tenga 40 años en el camino, 60 años en el camino, 80 años en el camino, que ya yo conozco todo de Dios. ¿Sabe por qué? Dios es infinito. Y como infinito, tendremos una eternidad entera para tratar de disfrutar la grandeza de nuestro Dios. Esto también nos recuerda, hermanos, de que nosotros podemos estar en el ambiente de iglesia. Por años hemos crecido cómodos en el ambiente de la iglesia. Sí, yo estoy en la iglesia desde que aprendí a caminar. Mi madre podrá testificar. Muchos de nosotros podíamos decir amén a eso. Sin embargo, usted y yo podemos estar en el ambiente de iglesia sin conocer a Dios. Un ejemplo vívido lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Nos dice la escritura que los hijos del sacerdote Elí, que por cierto, hermanos, eran sacerdotes también y ministraban en el templo, pero noten lo que dice la escritura: eran hombres impíos. ¿Y cómo sabíamos, hermanos, que eran hombres impíos? Noten lo que dice la segunda parte: no tenían conocimiento de Jehová. De modo que usted puede estar adentro del edificio, de modo que usted puede saltar en el edificio como algunos saltan, cantar en el edificio. Eso no implica que usted tiene conocimiento de Dios. De modo, hermanos, que es importante entender cuál es el antecedente del ciclo decadente de aflicción. Y el antecedente, hermanos, es el desconocimiento
del Señor. El desconocimiento del Señor. Lo segundo que quiero que observen, hermanos, es el inicio del ciclo. El inicio del ciclo lo vamos a ver en el versículo 11 de nuestro texto. Y son palabras cortas, claras y concisas del autor. Dice el versículo 11: después, noten, hermanos, ¿después de qué? Precisamente después de que surgió una nueva generación que no tenía conocimiento de Jehová. ¿Qué sucedió? Los hijos de Israel hicieron lo bueno, perdón, hermano, me fallaron los lentes, lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué tan mal? ¿Qué fue el mal que hicieron? Continúa diciendo el autor: y sirvieron a los Baales. Hermanos, el inicio del ciclo que vemos aquí es que los hijos de Israel hicieron lo malo en el decidir voluntariamente, no por imposición. Recuerden que ellos llegaron ahí a poseer la tierra, no era que los estaban obligando a servir a los Baales. Decidieron voluntariamente servir a los Baales. Y hermanos, esa palabra servir es importante, porque no es solamente quemar incienso lo que estaban haciendo aquí, sino que estaban celebrando todos los cultos posibles a los Baales. Y noten, hermanos, que la palabra ahí está en plural. ¿Qué implica plural? El dios de Canaán era Baal, pero en cada región de Canaán había una, digámoslo así, una variante del culto al Dios. Por eso usted podrá leer en su Biblia, escuchará de Baal Peor. Esos eran los adoradores de Baal en la región de Peor, y así sucesivamente. Los israelitas adoptaron todas las versiones, ya que la adoración a Baal estaba diseminada por todo Canaán. Y hermanos, el autor de Jueces va a ser un poco más detallado aún en describir este ciclo para nosotros. Hicieron lo malo, entraron en un ciclo de apostasía e idolatría. Y quiero que entonces veamos el tercer punto, hermanos: la naturaleza del ciclo. ¿Ok? Vimos el ciclo, ¿dónde inicia? Pero quiero que entendamos, hermanos, el autor de Jueces quiere prepararnos para lo que consiste este ciclo. Y hermanos, voy a repetir: el ciclo decadente de la aflicción estuvo marcado por la apostasía y por la idolatría. Hermanos, el versículo 12 de nuestro texto dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y hermanos, la primera palabra es importante. Esa palabra dejaron, que ustedes ven allí, es la frase como el Antiguo Testamento define la apostasía. La vemos repetida en el versículo 13: dejaron a Jehová. El término apostasía, hermanos, es una palabra compuesta y su implicación es de orden militar. Cuando alguien hacía una revuelta o cuando alguien desertaba el ejército para unirse a otro grupo, se le llamaba apostasía. Y obviamente, hermanos, cuando alguien apostataba en la guerra, no era para unirse al bando que estaba perdiendo. Era en teoría a unirse al bando opuesto, a las filas enemigas. Y cuando ustedes ven el término dejaron, se nos está diciendo que los israelitas desertaron
en rebelión al Dios del pacto. Y ahí está la palabra de nuevo. En una clara violación del primer mandamiento, y si me permiten añadir, inclusive del segundo. La apostasía, hermanos, no es un término místico, es principalmente, y es más común verla así en el Antiguo Testamento, el acto de abandonar la fe, de abandonar los principios que me alimentaron y que me bendijeron en búsqueda de lo que no sacia y de lo que no llena. Éxodo 20, capítulo 3 nos recuerda el primer mandamiento, hermanos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tajante. Pero ¿qué fue la apostasía del pueblo, hermanos? La apostasía del pueblo fue, dejaron precisamente al Dios que los liberó de Egipto. Por eso es que ven la palabra Egipto, porque el israelita al leer Egipto automáticamente tenía que asociarlo con el pacto. Una violación del pacto. Y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban ¿dónde? En sus alrededores. Y podemos ver, hermanos, inmediatamente la implicación en acción de no haber hecho lo que Dios mandó al inicio. Eso derriba, hermanos, inmediatamente el mito que tenemos algunos creyentes de decir: yo voy a cambiar al mundo haciendo lo mismo que el mundo. Eso nunca ha funcionado así. Por lo general es al revés. El mundo queda cambiando a los que dicen ser creyentes. Cuando yo digo, yo como cristiano voy a ir a la discoteca a bailar, a tomar un par de tragos para predicar el evangelio, no es cierto. Cuando yo digo, yo voy a unirme en yugo desigual con esta persona que no ama al Señor para yo convertirla y predicar el evangelio, no es cierto. El principio latente es que si no obedecemos a Dios, tendemos a sufrir las consecuencias. Tal como decía mi bisabuela, el que no oye, sufre. Y hermanos, la palabra adoraron aquí en el verso 12 implica postrarse a tierra, para que vean qué tan profunda fue la apostasía de los israelitas en este periodo. Se postraron y adoraron con todo su corazón a los dioses de las naciones. Y aquí se refiere específicamente a los pueblos mencionados en la lectura, los que estaban en Canaán. Ahora, hermanos, hay algo que no quiero que pierdan aquí. Los dioses paganos aquí mencionados son dos: Baal y Astarot. Baal y Astarot es lo que podemos observar si volvemos a nuestro texto, específicamente en el verso 12, creo que es el verso 13. ¿Quién era Baal y quién era Astarot? Bueno, primero eran dioses paganos. ¿Ok? Baal era el nombre con el cual se designaba al dios de la naturaleza y al dios de la fertilidad. Y Astarot era la diosa que era esposa de Baal y que era considerada también diosa de la fertilidad. Hermanos, la adoración a Baal y a Astarot, prácticamente narrarla es como que tuviéramos que poner aquí clasificación para adultos de lo que implicaba adorar postrados a los dioses de los cananeos.
Voy a mencionar, hermanos, que algunos teólogos consideran que los cananeos creían que al juntarse con prostitutas sagradas, hacían que Baal se juntara con Astarte, y cuando Baal fertilizaba a Astarte, también fertilizaba la tierra, enviando preciosa lluvia sobre la tierra. Algunos teólogos también consideran que como los israelitas estaban acostumbrados a escuchar a Jehová de los ejércitos y no a Jehová el agricultor, estaban tentados a experimentar con eso. Pero noten, hermanos, si los israelitas conocieran a su Dios, hubieran sabido que Él es el dueño de todo, el creador de todo, y que alimentó a su pueblo de la aridez del desierto, de las circunstancias más contrarias. Él fue su suplidor. Pero notemos, hermanos, ellos no conocían a su Dios y vieron más fascinante un Dios más entretenido, un Dios más cercano a mis propias pasiones. Salmos 106, versículo 34. Aquí pueden ver en canto un resumen de lo que se vivió en ese momento. Salmos 106, 34 dice de la siguiente manera: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Ven el ciclo, hermanos. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron, ¿qué cosa? Sus obras. Y sirvieron a quienes, a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué cosa? Ahora quiero que noten el versículo 37 y 38, porque esto fue lo más abominable que sucedió en ese periodo. Sacrificaron a sus hijas, a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Así es como la Biblia define la adoración a Baal, que ofrecieron en sacrificio a quienes, a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ven el lenguaje de prostitución, ven el lenguaje sexual, porque hay una violación del pacto. Hermanos, los ritos de adoración a estos dioses paganos eran simple y sencillamente la búsqueda del placer y de la prosperidad. Baal representaba la doctrina de la prosperidad que nosotros vemos hoy. Astarte representaba la doctrina de la adoración al sexo que vemos en nuestro mundo hoy. Hermanos, y lo que vemos con respecto al aborto en nuestra sociedad hoy es en 4K, una visión amplia con respecto a personas malvadas, hombres y mujeres honrosamente sacrificando sus hijos a demonios y pidiendo que lo aplaudan y que el gobierno lo pague y que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Todo esto es adoración de la persona humana. Y noten, hermanos, en ese ciclo entraron los hijos de Israel. Y el ciclo continúa entonces mostrando el resultado de la apostasía es idolatría, hermanos. Y eso lo podemos ver en la primera parte, la parte A del versículo 14. Léanlo conmigo, hermanos. Y como los israelitas hicieron todo lo que hicieron aquí, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Quiero que analicemos ahí un momento, hermanos, porque debemos recordar hoy más que nunca, la apostasía produce la ira de Dios. La idolatría produce
la ira de Dios. Y este es el segundo paso en el ciclo, hermanos. Y permítanme recordarles que lastimosamente tenemos el concepto hoy de que como somos hijos de Dios, Dios no se puede poner bravo conmigo y yo puedo vivir como me da la gana y Dios tiene que entender porque Él es mi papá. Hermano, no hay nada más lejos del error. Yo puedo recordar inclusive, hermanos, una ocasión conversando con alguien por el cual oramos, que decía ser creyente, pero que no estaba viviendo conforme a lo que decía ser. Y la evidencia está en su respuesta al serle cuestionado su estilo de vida. Y él decía algo como esto, hermanos: yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero yo no creo que Dios me va a condenar por eso. Hermanos, esa es precisamente la evidencia de que no conocemos a Dios. Dios nos llama tal como somos, cierto, pero no nos deja tal como somos. Él nos ha dado nueva vida en Cristo. Y nuestro Dios es santo y aborrece el pecado hoy, mañana, siempre y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, no importa si usted es creyente o si no es creyente, Dios aborrece el pecado. Levítico capítulo 26, versículo 28, precisamente el Señor hablándole a su pueblo en advertencia contra la idolatría, en advertencia contra la apostasía, les dice, versículo 28, yo procederé en contra de vosotros con ira. Dios tiene ira, hermanos. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y hermanos, esto habla volúmenes de cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el pecado, ya sea del mundo o dentro de la misma iglesia. Por eso Pablo reprende con severidad a los corintios cuando se da cuenta de que hay pecado rampante en la iglesia y todo el mundo está bendecido y en victoria, como nos gusta decir. Y el apóstol Pablo tuvo que recordar a la iglesia: no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. En algún momento, hermanos, hemos perdido el temor de Dios. Y perder el temor de Dios implica: no conozco a Dios. Hermanos, esto que vemos aquí no es una obra de capricho del Señor. Esto es precisamente una advertencia que el Señor había hecho con antelación. No quisiera demorar ahí, hermanos, pero acompáñenme brevemente a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Dice el Señor en el versículo 24. Esto es Moisés recordándole al pueblo, ya que él no iba a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 4. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura. Perfecto, gracias. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Pero miren lo que dice el versículo 24. Me había adelantado. Porque Jehová tu Dios, ¿de qué cosa? Dios celoso. Cuando usted escucha que alguien solamente dice Dios es amor, 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 no conoce a Dios. Lo voy a decir así, hermano: Dios es amor, sí, pero Dios no puede ser dividido en partes.
Dios no se puede dividir en partes. Dios es amor, Dios es ira, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es santo. De modo que usted no puede hacer énfasis en el atributo de Dios que a usted le gusta, ignorar el atributo de Dios que le parece duro. No podemos predicar al mundo un Dios con ira. Eso no suena llamativo al mundo. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo con un Dios así? No puede ser. Y a nadie indigna cuando el mundo ofende al Dios al que servimos. Dios es fuego consumidor. Hermanos, los israelitas fueron recordados antes de entrar a la tierra del pacto. No solamente lo hizo Moisés, lo hizo Josué también. Y hermanos, los israelitas aún con el conocimiento previo, por eso hablamos, hermano, aquí el rechazo del conocimiento es voluntario. Aún con ese conocimiento previo, ellos violaron el pacto. Violaron el pacto. Eso es lo que precisamente dice el Señor en nuestro texto, Jueces 2, específicamente en el versículo 20. Textualmente: la ira de Dios se encendió contra el pueblo porque violaron el pacto. Hermanos, la ira de Dios, otra cosa que debemos recordar siempre, la ira de Dios no es como la ira de los hombres. La ira de Dios es siempre infinitamente santa, infinitamente justa, por ende, infinitamente lógica. No es el capricho de un marido celoso porque sí, como algunos lo quieren ver. Hermanos, acompáñenme por favor, Jeremías capítulo 2, versículo 11. Decía el pastor Martin Lloyd Jones, era el que lo decía, de que hay una razón providencial por el cual los profetas están al final del Nuevo Testamento, porque sumarizan, colorean la situación espiritual del pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jeremías en el capítulo 2. El énfasis lo quiero hacer en el versículo 13, pero vamos a leer desde el versículo 11. Y miren el análisis que hace Jeremías, y dígame, hermano, si no es lógico. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Ven la lógica, hermanos? El mundo no sirve a dioses verdaderos, pero ellos son fieles a lo que creen. El mal que vamos a mencionar aquí es exclusivo de cristianos o del que dice ser creyente. El creyente es la única criatura, miren lo que dice el resto del versículo, que ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice el versículo 12: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos y desolaos en gran manera. Y hermanos, sí debe ser algo que nos espante. Dijo Jehová, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Ahí vemos la palabra de nuevo. ¿Qué hicieron? Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si hay algo que no es más triste que eso, no sé qué es. Nótelo, hermanos. Dios es la fuente de agua viva. Y aquellos que lo experimentaron dijeron: no, yo, porque no tengo la actividad, yo cavé mi cisterna. Yo voy a hacer mi propia religión. Yo voy a ser adorador de mí mismo. Yo voy a cavar mi propia cisterna. Pero esa cisterna, hermano, no retiene agua. No retiene agua. Ustedes han visto cuando hay espejismo en el desierto y la persona ve como un oasis y corre y llega y comienza a tomar agua, pero cuando él vuelve en sí, tiene que escupir arena. Y así hay muchas personas diciendo en el mundo,
fuera de Dios yo estoy bien, pero solamente están tragando arena. Así estaba el pueblo de Dios. Dejaron la fuente de vida, dejaron la fuente de agua y se fueron a tomar arena o comer arena, como usted lo quiera decir. Si eso no merece la ira de Dios, yo no sé qué. Lo cual me lleva al siguiente punto brevemente, hermanos. En el ciclo, luego entonces de la ira de Dios, el resultado de la ira de Dios es el juicio de Dios. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 14 hasta el verso 15. Nótenlo, hermanos. El cual hizo ¿qué cosa? Los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermano, hay algo importante que no debemos dejar de pasar ahí. Y ahí vemos que el ciclo decadente resulta en aflicción. Hermanos, dejaron la fuente, como acabamos de mencionar, construyeron cisternas rotas. Y espero que puedan ver el contraste, hermanos. Lo vimos en el capítulo 1, ¿recuerdan? Cuando comenzaron la conquista, veíamos con la tribu de Judá, Jehová estaba con ellos. Cuando iban con Efraín a hacer la conquista, y Jehová iba con ellos. Pero ahora ya no es así. Ahora es lo contrario. Ahora Jehová va contra ellos. Y hermano, muchas nos gusta recitar: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es amén. Pero cuando es Dios contra nosotros, hermano, la explicación es peor. ¿Ok? No hay nadie, nada ni nadie cuando Dios está contra ti. Pero de nuevo, ese es el Dios que nadie le gusta predicar. Hay que predicar a un señor barbudo en el cielo, tomando daiquiri, dejando que todo el mundo haga lo que da la gana y que él no puede intervenir en nada. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Él es Rey soberano. Jehová estaba contra ellos y ahora no podían hacerle frente a los enemigos. Cualquier enemigo mindundi le hacía oposición. ¿Ok? Dice aquí: saqueadores, ladrones de patio, saqueadores cualquiera, no podían vencerlo. Le robaban lo que tuvieran. Y fueron vendidos, entregados a otras naciones. Hermano, quiero recordarle algo. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y el establecimiento del pacto declarado, y usted lo puede leer en Deuteronomio, que había bendiciones en virtud de la obediencia del pacto y había maldiciones en vista de la desobediencia del pacto. ¿Y cómo podemos aplicar eso para nosotros hoy? Porque nosotros no obedecemos para salvarnos por obras. Nosotros no obedecemos para ganarnos nuestra salvación. Pero hermano, tenemos que recordar que la vida en obediencia promete bendición siempre. Y la vida en desobediencia tiene consecuencias. Por eso dice mi abuelita: el que no oye, sufre. El que no oye entra en aflicción. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a los israelitas. La desobediencia produjo la ira de Dios, que derivó en aflicción. Y ahora, hermano, déjeme decirle algo. Muchos de nosotros sufrimos el síndrome de Job. ¿A qué me refiero con sufrir el síndrome de Job? Muchos de nosotros, cuando nos pasa algo, automáticamente hacemos el siguiente análisis: el Señor tiene que estar probándole a Satanás. Qué buen hombre de integridad soy. Y algunos dicen que todas las aflicciones que sufren están sufriendo la prueba de Job. Sin embargo, hermanos, ni todos somos Job,
ni todos somos el pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo que debemos recordar. ¿Cuál caso era el mayoritario? ¿El caso Job o el caso pueblo de Israel? El caso Job no era muy común. Y todos nos queremos poner en el caso Job. Pero no queremos ponerlo en el caso. Puede ser que yo esté en aflicción, porque estoy en el ciclo de decadencia espiritual. Ahí es donde entra, hermanos, lo que la Biblia llama el autoexamen, de ver dónde estamos, de poder examinarme. ¿Por qué en la providencia de Dios permite que pase tal o cual cosa? Analizar si nos encontramos sirviendo a nuestros propios intereses, dando rienda suelta a nuestras propias agendas, o satisfaciéndonos con arena en lugar de agua. Decía el teólogo puritano John Milton: ¿quién puede refrenarse del vicio, considerar todos sus cebos y aparentes placeres, y aún así abstenerse de él, distinguiendo y prefiriendo lo que es verdaderamente mejor? El que hace eso es un genuino peregrino cristiano. No puedo elogiar, continúa diciendo John Milton, una virtud fugitiva y enclaustrada, no ejercitada y carente de vida, que nunca sale para enfrentar y ver a su adversario, sino que se escabulle de la carrera donde se corre, por aquel galardón inmortal, no sin polvo ni calor. ¿Cuál es nuestra actitud ante la aflicción? En la aflicción, hermanos, es tiempo que Dios utilice, y lo vamos a ver más adelante, para llamarnos a la reflexión, para llamarnos a hacer un alto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y no podemos simplemente decir, bueno, el Señor está demostrándole a Satanás que nosotros somos el pueblo de Dios. No, porque el pueblo de Dios peca también. El pueblo de Dios también se rebela. Eso es lo que nos está tratando de recordar aquí el autor de Jueces. Este es un ciclo terrible. Y hermano, permíteme decirle que el Señor pudo haber dejado al pueblo así mismo como estaba, porque el pueblo se lo merecía, porque el pueblo violó el pacto, el pueblo quebrantó el pacto. Dios no estaba siendo caprichoso. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Sin embargo, hermanos, hoy lo leímos, nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él no se olvidó de su pacto para con Abraham, para con Isaac, para con Jacob, para con Moisés, para con Josué, para con Caleb, para con Rahab, para con Ruth, para todos aquellos que han puesto su fe en Él. Y somos recordados hoy, hermanos, que aún en el ciclo decadente de la aflicción hay esperanza en la aflicción. ¿Qué es mi tercer punto, hermano, en esta dirección? Esperanza en la aflicción. Dice el Salmo 106, antes de que leamos el versículo 16. Y recuerden, hermano, el Salmo 106, pueden leerlo en casa, es un resumen perfecto en canción de todo lo que estamos hablando aquí. Pudiéramos verlo como paralelo inclusive. Miren lo que dice el Salmo 106, verso 43. Y por eso, hermano, la alabanza no es una exhortación o un engrandecimiento de la persona. Cuando alabamos a Dios, se engrandece la obra de Dios para salvación. Y por eso debemos dejar de cantar tantas canciones: yo soy lo máximo, yo soy lo bueno, yo arrebato, yo quito, yo. Quita la gloria al que no comparte su gloria con nadie. Y el pueblo de Israel lo pudo experimentar. Miren lo que dice el versículo 43.
Muchas veces los libró. Está hablando el pueblo de Israel. Dios los libró. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Pero miren el versículo 44, hermano. Con todo. Haga una pausa ahí, hermano. Con todo. Con todo y eso. Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de qué cosa, hermanos, de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Y hermano, ese arrepentimiento no es el arrepentimiento suyo y mío, ¿okay? Esta es una palabra que Dios pone ahí para que podamos asimilar humanamente cómo Dios obra. Hermanos, Dios proveyó, hizo provisión de un libertador. Mire, lo dice nuestro texto en el verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y ahora, hermanos, recuerden, estos no eran jueces de toga negra y peluca, no. Estos jueces eran libertadores, se parecían más a caudillos. Ahora, eran libertadores imperfectos, pero capacitados por Dios a través de su Espíritu para liberarlos de la opresión y de la aflicción. Un comentarista los define a los jueces así: no tenían pompa, no tenían marcha, no tenían aparato ni pago en su cargo. Los jueces no cobraban, hermanos. No tenían poder para dar leyes, porque estas fueron dadas por Dios. No tenían poder ni para explicarlas, porque esto era obligación de los sacerdotes. Pero ellos oficialmente apoyaban la ley, eran defensores de la religión, vengadores de todos los crímenes y particularmente de la idolatría y sus vicios acompañantes. Dios, hermanos, entregó a su pueblo libertadores al escuchar su aflicción. Ahora, hermanos, tú y yo podríamos pensar, bueno, ya se rompió el ciclo, porque llegamos a la aflicción y Dios envió un libertador. Pero hemos de recordar, hermanos, eran libertadores imperfectos, pecadores. Nada más tengo que decir Sansón y ya tenemos una idea de lo que estoy tratando de decir. Sin embargo, hermanos, no se rompió el ciclo. Se añadió al ciclo, pero no se rompió. Miren el versículo 17 de nuestro texto. Dios le levantó jueces, pero tampoco oyeron a sus jueces. Ahora, hermanos, hay que hacer una pausa ahí. Tampoco oyeron a sus jueces. Si no quisieron, ¿qué cosa? Hicieron exactamente, comenzaron el ciclo. ¿Se dieron cuenta? Automáticamente volvieron a iniciar el ciclo. Ahora, ¿en qué sentido no oyeron a sus jueces? ¿En qué sentido no oyeron a sus libertadores? Hay debate sobre eso, hermanos, pero yo considero que el contexto del pasaje nos lo va a mostrar. Miren el versículo 18. Y cuando Jehová levantaba a los jueces, les levantaba a los jueces, Jehová estaba ¿con quién? ¿Con el pueblo? Estaba con ese juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo. Esa es la nota que quiero que subrayen ahí. Todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué razón, hermano? Y aquí vemos la ratificación. Porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué causa? Por los gemidos, por el llanto de su pueblo a causa de lo que los oprimían y los afligían. ¿Se acuerdan cuando el Señor envió a Moisés a Egipto? Cuando escuchó el clamor de su pueblo, oprimido por la esclavitud. Dios no olvida su pacto. Pero noten, hermanos, hasta el versículo 18, amén,
Gloria a Dios, todo el mundo puede decir. Sin embargo, aquí vemos en el versículo 19 la explicación. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Ahora, hermano, note lo que dice ahí. Se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Aquí está la clave, hermanos. Ellos oían al juez hasta que el juez moría. Ellos escuchaban al libertador hasta que el libertador moría. Y ven ahí la necesidad de un libertador perfecto, hermano. Otra cosa que quiero que noten, hermanos. Miren, al morir el juez, volvíamos al punto 1 y pudiéramos decir que inicia el ciclo de nuevo. Pero no solamente inicia el ciclo de nuevo, nos damos cuenta que el ciclo era una espiral, y una espiral descendente o decadente. Por eso pusimos el ciclo decadente de la aflicción. Mire lo que dice el versículo 19. Se corrompían más que sus padres. O sea que cada generación era peor que la generación anterior, y cada generación peor a la generación anterior. Ese es el ciclo decadente de la aflicción. Es un ciclo en espiral. Hermanos, quiero mostrarles algo interesante. Hechos capítulo 13, para que vean qué tan profundo es el ciclo. Versículo 20. Este es el apóstol Pablo hablando en la sinagoga de Antioquía a los religiosos judíos, repasando la historia religiosa de Israel de principio a fin, hablándole de un Mesías. Y dice el versículo 20, después como por, ¿cuántos años, hermanos? 450 años les dio, ¿qué cosa? Jueces, hasta el profeta Samuel, quien se considera el último juez. Ahora, hermanos, están viendo ahí el ciclo, ¿verdad? El ciclo es decadente de 450 años. Una generación peor que la anterior. Y es por eso que usted puede entender cómo comienza Génesis, Jueces capítulo 3, y cómo termina el libro de Jueces. Porque podemos palpar lo que ya han leído ese libro, cómo hay decadencia, hasta que ya al final ni siquiera importan las otras naciones, ya es solamente el pueblo siendo perverso. Así. ¿Ok? Y ese es el trasfondo de la nación de Israel. Pero, hermanos, dije que hay esperanza. Los israelitas tenían un juez o jueces imperfectos, y eran imperfectos por dos razones, hermanos: porque podía morir uno, ¿ok? Y dos, porque eran pecadores. Pero lo que le estaba anunciando Pablo a los judíos era de un juez perfecto, un juez que no puede morir, un juez que venció la muerte en la cruz del Calvario, un juez que es sin pecado y que vive para siempre, por lo cual el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice además: a Él oíd. El pueblo de Dios tiene un libertador hoy perfecto, por el cual sí se puede romper el ciclo de la aflicción. Voy al cuarto punto, hermanos: la consecuencia del ciclo.
Y esta es la parte final. Las consecuencias del ciclo. Lean conmigo, hermanos, el versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de José. Podemos ver, hermano, que nuestro Dios reina soberano. Miren la providencia de Dios. A raíz de la violación del pacto, Dios utilizaría a las naciones que no echaron para sus santos propósitos, para santificar a su pueblo. Y noten, el propósito de Dios en dejar a las naciones era doble. El primero lo vimos en el versículo 22. Probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y hermanos, ese es otro versículo que tendemos a apuntar hacia otra persona y no a nosotros, porque no conocemos a Dios. Les hago la siguiente pregunta: ¿Dios necesita saber si vamos a hacer lo que vamos a hacer? No. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Antes de que usted lo haga, ya Él sabía si iban a dejar de hacerlo o no. De hecho, todo esto que estamos viendo aquí ya se anunció siglos atrás. ¿Ok? Dios sabe. ¿Saben quiénes no sabemos? Nosotros. Somos nosotros los que necesitamos saber, comprobar si vamos a seguir el camino de Jehová o no. ¿Y saben qué utiliza el Señor para hacer eso? La aflicción. Cuando todo está bien y el sol brilla y hay arcoíris, todo el mundo está bendecido y en victoria, la iglesia está llena, todo el mundo quiere estar aquí. Pero, donde se tuerza en algún punto lo que yo considero que me merezco esté bien, ahí es donde se ve a quién yo sirvo, si a Dios o a mí mismo. Las circunstancias que providencialmente Dios usa a nuestro alrededor son la prueba de a quién servimos. Es allí donde lo podemos observar. ¿Cómo sirvo al Señor cuando pierdo mi trabajo? ¿Cómo sirvo al Señor cuando caigo enfermo? ¿Cómo veo a Dios cuando me deja mi esposo? ¿Cómo sirvo a Dios cuando me deja mi esposa? ¿Cómo reacciono ante la aflicción? Define quién es mi Dios. Si es Baal o si es Astarot, si soy yo mismo. De modo que Dios dejó esas naciones ahí para que el pueblo pudiera palpar quién era su Dios, para que ellos lo pudieran saber, para que ellos lo pudieran experimentar. Y hermanos, la segunda implicación por la cual Dios dejó a las naciones ahí, la vemos en el verso 1 y 2 del capítulo 3. Lean conmigo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿A quiénes? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese ¿qué cosa? Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ustedes saben que los que estaban ahí, esa generación, ellos no habían experimentado la guerra de Josué,
la guerra de Caleb, la liberación del pueblo, visto la mano poderosa del Señor, ellos estaban relax, gozando de la paz transitoria que había en la tierra. Y hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Se nos olvida, hermanos, que la vida en Cristo es una batalla espiritual. El pueblo de Dios debía estar listo para la guerra, debía estar listo para pelear, pero estaban cómodos. Y hermanos, nuestra vida espiritual también es una batalla, y el creyente debe estar adiestrado para la pelea. ¿Y saben qué utiliza el Señor para adiestrarnos a la pelea? La aflicción. Por eso dice el apóstol Pablo, usemos toda la armadura de Dios. La armadura es un instrumento de guerra. ¿Ok? Primera de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 6, versículo 12. Hay una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo que quiero hacerle a la iglesia hoy también, recordando aquí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para eso fue que el Señor dejó a los pueblos ahí. Aun cuando el Señor estaba lidiando con su pueblo, estaba lidiando en misericordia, estaba probando a su pueblo y estaba preparando a su pueblo para la batalla. De la misma manera, hermanos, déjenme recordarles, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. De modo que aún en la aflicción debemos recordar, hermanos, que hay esperanza y que Dios utiliza la aflicción para el bien de los que son suyos. Pero el versículo 5 no concluye de la mejor manera, ¿verdad? Primero se nos dice a quiénes dejaron y luego se nos dice qué hizo el pueblo. Versículo 5 del capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Esos son todos los pueblos que vamos a leer a lo largo del libro de Jueces. Ellos eran los que iban a probar al pueblo de Israel. ¿Ok? Pero miren lo que dice el versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres. Pausa, ¿qué quiere decir eso? Que los hijos de Israel fueron a casarse con cananeas, heteas, amorreas, fereceas, heveas y jebuseas. Hasta ahí escucharon a los jueces, ¿verdad? Y también entregaron a sus hijos. Dios nos libre, hermanos, de entregar a nuestros. Ok, eso es otro tema. Y tomaron de sus hijas, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. O sea, que los hijos de los israelitas se entregaron a los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y no contentos con eso, siguieron sirviendo a sus dioses. Esa es la radiografía con la cual vamos a entrar al capítulo 3. Esa es la circunstancia que usted tiene que tener en mente tan pronto abramos Jueces capítulo 3, versículo 7. Ahora usted puede decir, vamos, Eugene, está bien. Eso pasó siglos de los siglos atrás. ¿Y nosotros qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Y solamente permítame cerrar, hermanos, les pido que me tengan paciencia por breves segundos para que hagamos algo de aplicación, porque este ciclo
tiene aplicación para usted y para mí hoy. Hermanos, recordemos lo que mencioné. Primeramente, el pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Sin embargo, quiero recordarles que Dios prometió en su palabra que Él haría una obra como promesa del nuevo pacto, en el que daría un nuevo corazón, quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne, un corazón que ama a Dios y sobre todo un corazón que conoce a Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, fuimos hechos nuevas criaturas. Se nos dio un corazón nuevo, un corazón que conoce a Dios, y ese corazón quiere obedecer a Dios. No solamente está satisfecho con decir: yo creo en Dios. Santiago nos recuerda que los demonios creen y tiemblan, y por eso no son salvos. Sin embargo, el que conoce a su Señor, sirve a su Señor. De modo, hermanos, que nuestro comportamiento habla si conocemos a nuestro Dios o no. El problema de la idolatría, hermanos, el problema de la apostasía está directamente ligado a un desconocimiento de Dios. De modo que ningún creyente debe sentirse cómodo. Estamos hablando de Dios y que Dios es amor. Eso yo lo di cuando yo me convertí hace 35 años al Señor. Usted no termina de conocer a Dios. Para eso está la iglesia de Cristo. Todos podemos testificar, hermanos, que en la lucha, en la prueba, en el caminar, conocemos a Dios más hoy de lo que lo conocimos ayer. Que alguien sea tan soberbio de decir: ya yo sé todo lo que tengo que saber de Dios. Que el Señor tenga misericordia. De modo que Dios prometió que Él iba a dar un conocimiento de Él. ¿Confiamos en su palabra? Y si usted no lo conoce, aún hoy está a tiempo de conocerlo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Segundo punto que quiero mencionar, hermanos, es que la idolatría es un pecado relevante para el siglo XXI. Juan Calvino decía que desde el vientre de nuestras madres, cada uno de nosotros es un experto inventando ídolos. Y eso es así. Usted me podrá decir a mí: no, yo no tengo ninguna estatuita en la casa, yo no tengo ninguna estatuita de Baal, yo no tengo ninguna estatuita de Baal Peor o de Astoré, yo no tengo ninguna virgencita, ningún santo, yo no tengo nada en la casa. Pero, hermanos, somos expertos fabricando ídolos. Y recuerden lo que le mencioné, por eso le mencioné a Baal y Astarot, porque Baal y Astarot no era solamente la estatua, sino lo que representaba la estatua. Un amor por el sexo, un amor por el dinero, un amor por la prosperidad. Y hermano, usted hoy puede tener el sexo como Dios. Hoy usted puede tener dinero como Dios. Hoy usted puede tener a sus hijos como Dios. Puede tener a su cónyuge como Dios. Todo eso es idolatría. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días habría hombres amadores de sí mismo, y el énfasis que quiero poner es que eran hombres amadores de deleites más que de Dios. Eso es idolatría. De modo, hermano, que es claro, textual,
que debemos poner ojo, porque así como el pueblo de Israel se inventó ídolos conforme a su imagen, usted y yo lo podemos hacer y lo hacemos todo el tiempo. Noten algo curioso, hermano. Todos los dioses del panteón pagano se parecen a hombres. Mientras leía la historia, Zeus, el gran dios del universo en el panteón romano y el panteón griego, el señor de todo, era un mujeriego empedernido. Tanto las diosas como las mortales tenían que tener cuidado, porque si se descuidaban, ¿qué clase de dios es ese? Es un hombre. No que Afrodita, la diosa de la sexualidad, promoviendo que todos los hombres cayeran en los lazos de sus curvas. ¿Saben cómo se llama eso? Hombres y mujeres adictos al sexo, adorando el sexo hasta el sol de hoy. Nada más tenemos que prender el televisor. Tenemos que comprar una llanta, hay una mujer semidesnuda al lado. ¿Qué tiene que ver la mujer con la llanta? No sé. Pero por alguna razón, si un hombre se siente emocionado sensualmente, le dan ganas de comprar llanta. Debe ser la lógica. Pero el punto donde voy, hermanos, es que creamos ídolos conforme a nuestras propias pasiones. Eso es común. Y en eso cayó el pueblo de Israel. 3. Hermanos, quiero pedir a la iglesia que analice si estamos en algún ciclo decadente como iglesia o como pueblo de Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? La aflicción puede ser un motivo de reflexión. A mí me gustaría que analizáramos, hermanos, algo que afligió a la iglesia de Cristo durante más de 1 año y pico y sigue haciéndolo, es esta pandemia que estamos experimentando. Están todos ustedes con las caras tapadas, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar el ósculo santo que tanto nos gustaba hacer. ¿Por qué Dios permitió que esto fuera así? ¿Hay alguna razón? Pero la pregunta que le hago a la iglesia de Cristo es, mientras que nuestras iglesias estuvieron cerradas, mientras que tuvimos tiempo para redescubrir lo que habíamos abandonado, ¿volveremos de la misma manera? ¿Volveremos en el mismo espíritu de hacer las mismas cosas que nos llevaron a la aflicción? ¿Entraremos en una espiral decadente? ¿Seguiremos en la misma lucha y pelea? ¿Seguiremos en el mismo espíritu de estar mal pensando y disponiéndonos los unos a los otros? ¿O escucharemos la voz del juez? Hay una aplicación para nosotros. Estamos en un ciclo decadente. Y si lo estamos, hermanos, corramos al libertador y escuchemos su voz. Tenemos a Cristo como libertador perfecto. Hemos de escuchar su voz. Por eso decía el Señor a los que escuchaban: el que tenga oídos para oír, que oiga. Clamemos a nuestro libertador. Él es el que puede salvarnos. Esa es la única esperanza ante el ciclo. Hermanos, yo solamente quiero cerrar, hermanos, que lean conmigo el Salmo 106, versículos 47 y 48. Y con esto me callo. Y espero que esa no sea solamente mi oración, hermanos, sino que sea la oración de todos. Dice el Salmo 106, 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Versículo 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. Dios le bendiga ricamente. Oremos, hermanos.